mientras van proyectando la presentación que traigo para dar apoyo, es el momento de decir hola a todos vosotros, me vais a permitir que os tutee y sobre todo me vais a permitir también que dé las gracias. Las gracias a CEIM por dejarnos organizar este acto y las gracias a José Ramón, ¿no? Porque me invitó hace tiempo ya a participar primero en el comité de empresa familiar y luego posteriormente cuando se constituyó en el consejo en el mismo, ¿no? Desde entonces hemos estado trabajando con distintas iniciativas y una de ellas, bueno, pues es establecer distintos bloques de trabajo, áreas de trabajo. Uno de ellos es de gestión y protección del patrimonio familiar y en el seno de ellas es donde nace la iniciativa de la jornada de hoy. Ahí la verdad es que dijimos, oye, vamos a hablar de qué. Y claro, parece que siempre hay procesos críticos, parece que siempre estamos en una situación de peligro, de riesgo y demás, pero la verdad es que con la presentación que nos acaba de hacer José Ramón, posiblemente nos hemos quedado con la última parte, ¿no? Que es la de las soluciones, ¿no? De las áreas de trabajo, pero la realidad es que los tiempos que vienen pues son tiempos complicados, ¿no? Y eso pues nos hacía un poco el decir, oye, vamos a intentar trabajar con herramientas, ¿no? Que puedan ser de utilidad para empresarios desde el punto de vista de la asistencia. Yo, como acaba de decir Jaime, soy abogado y dirán, ¿y qué pinta un abogado aquí con los empresarios? Pues básicamente intentar dar un consejo jurídico que además sea útil, que no sea un pestiño. No soy catedrático, aunque doy clases en muchos sitios, pero soy un abogado que estoy pegado al terreno y que por lo tanto lo que voy a intentar es hacer una charla lo más práctica posible para todos vosotros. Bueno, y empiezo por un cuadrito, el asedio de San Sebastián en 1813 por las tropas inglesas contra los franceses, ¿vale? Ahí veis que se están tirando bombas, pegando tiros, está la marina, está por un lado. Intenta reflejar un proceso crítico, en definitiva, una situación de conflicto. Los abogados, cuando hablamos de conflicto, posiblemente no hablamos en términos de un conflicto militar, pero la esencia es lo mismo. Es un conflicto, un choque de intereses. La vida es un continuo conflicto. Nosotros lo vimos así. Cuando llega un cliente y simplemente viene a decir, oye, me gustaría otorgar testamento, te suena, ¿qué conflicto hay? ¿Conflicto con la muerte, con la salud? No. Hay un conflicto entre los potenciales herederos y la voluntad del causante, que en ese momento es nuestro cliente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en el consejo de un abogado hay un posible conflicto. Y de hecho, el mayor bollo que tenemos en los despachos grandes, como es el mío, son los conflictos de interés. Te viene una empresa, te dice que quiere llegar y comprar otra o que le va a comprar otra y todos decimos, estupendo, un cliente. Y de repente dices, ojo, hay que verificar que no tengamos conflicto. ¿Quién es la contraparte? X, ostras, es cliente ya. Y de hecho hay otro compañero que le han encomendado la compra. No podemos llevar eso. Es una situación que aunque parezca de risa, pero toda la semana nos pasa en 20 o 30 casos que nos encargan. Tenemos conflicto, en definitiva. ¿Por qué? Porque hay dos partes a las que no podemos estar asesorando a la vez. En ese conflicto, cuando hablamos de las empresas, pues obviamente los primeros que nos surgen son los competidores, también los clientes, los proveedores, la administración, dentro de ellas, además, pues todo tipo de administraciones, pero la tributaria quizás es la que tenéis más presente los empresarios, ¿no? Eso de que el tercer socio, los acreedores, que veis que están ahí arriba tirando bombas, por aquí aparecen también los trabajadores, sí, sí, esos también entran en conflicto, a veces son casi tan dueños de la empresa como los dueños, pero también entran en conflicto, los socios también entran en conflicto a veces con la empresa, esos minoritarios, esos socios que han venido en última instancia, pero en la empresa familiar lo peor de todo es que hay un conflicto con lo que está dentro de la fortaleza, que es la familia. Esa es la verdadera diferencia. Todas las empresas tienen el resto de agentes, seguro que a lo mejor me he dejado alguno en el tintero, pero además la empresa familiar tiene un conflicto con la familia. Claro, el problema que hay en la empresa familiar es que nos vamos a encontrar con que hay tres planos que se pueden dar completamente mezclados. Está nuestro plano como socios, nuestro plano como posibles administradores y como posibles ejecutivos. Y aquí veréis, los que nos estáis en esta sala y los que nos están viendo desde sus casas o sus oficinas, que realmente cumplís posiblemente alguna de estas condiciones. A lo mejor algunos sois ejecutivos de la empresa con la idea de ser socios el día de la mañana, inclusive de ser administradores. A lo mejor algunos sois administradores, pero no sois dueños. Pero todos formáis parte de la familia. Todos estáis en el entorno de la familia. Y eso hace que haya un interés, que es el de la familia. Y por lo tanto, en este área que hablábamos antes de protección del patrimonio de la familia, todo lo que atañe a la empresa es fundamental, porque a lo mejor ahora no me está tocando, pero me va a tocar. Y os voy a poner un caso muy tonto. Ese socio que ni es administrador ni trabaja en la empresa, pero tiene un interés directo por todo lo que le pase a la empresa. Por lo tanto, si yo ante una situación de asedio tengo que darle un consejo,
el mejor consejo que le puedo dar a cualquiera de ellos en cualquiera de estos roles es defender a la empresa, porque todo lo que le pase a la empresa le repercute en cualquiera de estas condiciones. Eso, obviamente, no se puede hacer desde un único plano. Alguno de vosotros estará más cansado, a lo mejor en alguno de ellos, temas mercantiles, fiscales, civiles, etcétera. Pero esto realmente es un 360 grados. Es que cada problema tiene la necesidad de contar con un especialista determinado y en algunos casos en coordinación con varios de ellos. Por eso, lo que voy a intentar es en los próximos minutos es exponer unas estrategias y desarrollar unas estrategias de defensa que he resumido en 10 puntos. Y alguno diré, ¿por qué 10? Pues porque no me cabían 11 y 9 me ves un número muy feo. Quizás mi formación católica me lleva a pensar en los decálogos siempre y me parece que 10 es un número muy bonito, entonces he elegido los 10 que me parecían más razonables, ¿no? Con lo cual, bueno, yo sin más dilación voy a empezar con cada uno de ellos y os cuento cómo lo veo. Primera estrategia de defensa. Bueno, el ejercicio responsable de la función de administrador. No hace falta ni que os diga lo que es hoy en día de hoy el que te nombre el administrador de una empresa. Si además es la empresa familiar, el riesgo que tenemos es doble. Y os voy a explicar por qué. ¿Qué es ser administrador? ¿Lo habéis pensado bien? Ser administrador es ser el representante de la empresa, pero no eres el que la gestiona. Para eso hay unos directivos. Y no eres el dueño. Para eso hay unos dueños. Ah, pero es que Luis, yo soy el dueño, soy el administrador y soy el ejecutivo. Vale, pero tienes que tener en cuenta que esos tres planos, desde el punto de vista jurídico, están absolutamente separados. Y cada vez que haces una cosa, aunque tú no te notas, pero te estás cambiando la gorra. Y en muchas ocasiones no sabes qué estás haciendo. No sabes si estás actuando como ejecutivo, en los casos apoderado por la propia compañía, pero eso no te convierte en administrador. En otros casos como administrador y en otros casos como socio. Por eso, el ejercicio responsable de la función de administrador es algo absolutamente necesario. Y ahora lo estaréis pensando en una óptica personal. Y diréis, si ya no soy administrador, yo soy ejecutivo, a mí que pase a la siguiente idea que no me interesa. Te interesa porque eres dueño o vas a ser potencial dueño de la empresa. Y esto va en favor de la empresa. Que alguien no ejerza su función de administrador de forma responsable, no solamente le compete a él, sino que le contagia a la empresa. Le puede llevar a la empresa a la ruina. Por lo tanto, esto es algo en el que no solamente tiene un interés el administrador, sino que lo tiene también todas las personas de la familia porque tiene un interés en la empresa. Bien, las ideas yo creo que son bastante claras, ¿no? El contar con un órgano suficientemente plural y diverso. Alguno diréis, oye, pero si es que estoy yo solo. Bueno, pues si estás tú solo no quiere decir que no te puedas acompañar por otros. Tiene un régimen plural y diverso. La verdad es que nosotros siempre recomendamos el tema del Consejo de Administración. Lo primero porque mete una gimnasia. ¿Sabéis que por ley el Consejo de Administración se tiene que reunir 4 veces al año? Vale, no, Luis, eso se hacen juntas de papel. No nos reunimos nunca, solamente nos reunimos para probar las cuentas y ya está. Oye, sigue la gimnasia. Haz de verdad un consejo de administración, monta un orden del día, habla de las cosas que tocan, invita a gente al consejo de administración a que hable, que te cuenten cosas, que te cuenten novedades. Haz esa liturgia de forma responsable, porque si empieza a funcionar el órgano de administración, de verdad empiezas a desdoblar los roles. Si no, al final estás mezclando las funciones ejecutivas con las funciones de administración todas en. Entonces, nos parece algo bastante sano. 2, el consejo de administración tiene un secretario, secretaria, que puede ser también mujer, ¿vale? Eso es muy importante porque esa persona normalmente es el asesor legal del consejo. Ya tienes un externo que te está diciendo de qué puedes hablar y de qué no puedes hablar. Oye, nos han llamado otra empresa de la competencia para ver si establecemos alguna política de concertar precios. Es algo que parece muy razonable, ¿no? Vamos a intentar ponernos de acuerdo en las propuestas que mandamos y tal. El asesor legal tiene que decir, oye, no se deben de concertar precios, es que puedes tener un problema. ¿Vale? Entonces, el tener a alguien que en un momento determinado te esté asesorando, te esté diciendo en el seno del consejo es interesante. Entonces, esa composición gerencial de alguna manera lo profesionaliza. Oye, los conocimientos. Algunos de aquí sois administradores de empresas, seguro que sí. Y de los que están, de los 75 personas que nos están viendo en remoto, seguro que sí. ¿Habéis recibido formación para ello? ¿Habéis hecho un pequeño cursito? Hay cursos sobre cómo ser administrador, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo de cumplimentar. ¿Cuándo me debo de negar a votar en favor de unas cuentas anuales? ¿Cuándo debo de decir, oye, esto no? Parece que nos invitan a ser administradores de la empresa y ahí está la disciplina familiar, la disciplina del accionariado, me ha nombrado alguien, me ha dicho mi padre que esté aquí, voy por la rama familiar X, o soy. Pero es que a lo mejor me tengo que negar a hacer cosas, o a lo mejor tengo que poner un pero, o a lo mejor tengo que decir, esto no toca ahora, un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, el tener una formación jurídica y financiera es esencial.
Obviamente tengo un rol de que tengo que supervisar la actuación de la compañía. Es que muchas veces, sobre todo cuando la compañía va cogiendo cierta dimensión, el administrador no tiene la función de tomar muchas decisiones, las toman los ejecutivos, pero yo tengo que supervisar que sean las adecuadas, que se ajusten con lo que le hemos prometido a los accionistas. Es que los accionistas, una vez al año, mínimo, nos sentamos con ellos, aprobamos unas cuentas y aprobamos un presupuesto donde decimos qué cosas vamos a hacer, qué cosas vamos a hacer. ¿Eh? Bueno, y por tanto, lo que tenemos que actuar es de una forma diligente y leal. Ayer, un sobrino mío, yo os cuento caso particular, me decía, oye, hay una empresa del sector nuestra que nos está pidiendo asociarnos. Y entonces mi socio y yo entraríamos en el capital de ella, pondríamos un dinero para ayudar a reflotarla, que tiene deuda, y claro, entraríamos, le compraríamos a uno de los socios que sale y entraríamos como administradores. Y digo, bueno, déjame que le eche un vistazo al balance, la empresa está quebrada. Está quebrada de hace mucho tiempo. Los administradores tenían que haber presentado un concurso voluntario y no lo han hecho. Digo, ¿tú te vas a meter en ese jardín? No, digo, metas, que lo solucionen, que busquen la fórmula. ¿Les podemos prestar dinero? Digo, bueno, eso es como tirar dinero al fuego, o sea, yo no lo haría. Digo, para allá tú. Digo, desde luego no te metas. ¿Por qué? Porque en cuanto te metes aquí adentro, ellos no han hecho el trabajo que tenían que haber hecho. O sea, han intentado solucionarlo con la mejor voluntad y aquí se juntan los tres planos, propietario, familia, me han dejado los mandos y encima le han liado y esto no hay forma de pagarlo. Y no es culpa tuya, porque a lo mejor te ha venido el COVID o lo que sea, la crisis de la guerra de Ucrania o ahora el conflicto en Israel. Pero siendo no culpa tuya, lo que tú tienes que estar es muy diligente. Por eso, tener formación, tener un consejo plural, etcétera, te ayuda a detectar los síntomas en la que uno tiene que levantar la bandera y decir, señores, hasta aquí he llegado. Y a partir de aquí tengo que pedir ayuda. El hacerlo más tarde ya te convierte en responsable. Y vuelvo a decir, no es solo la responsabilidad del administrador lo que me importa. Ahora estoy mirando desde el punto de vista de la empresa y todo lo que el administrador no haga de forma diligente y leal le acaba afectando a la empresa. Bien, primera bronca que he echado, pero es que esta había que echarla porque era muy importante. Segundo, el desarrollo de un sistema de gobierno corporativo. De esto aquí en esta sala hay gente que sabe muchísimo más que yo. Pero si algo he aprendido en todos estos años es que cuando las empresas familiares tienen un grado de desarrollo inteligente, es decir, han dejado de ver solo al negocio y empiezan a considerarse como una corporación, es decir, como empresas que tienen una vida de cara al exterior y que representan un rol en la sociedad, empiezan a considerar que deberían de tener un gobierno corporativo. ¿Para qué? Para garantizar su funcionamiento y subsistencia, para ser transparentes, para actuar de forma leal en el mercado, para no correr riesgos innecesarios. Entonces, el desarrollo de un sistema de gobierno corporativo es algo que aquí en España lo tenemos muy claro, con las empresas cotizadas, con las empresas que tienen socios externos, con las empresas que a lo mejor tienen algún fondo que las está participando y entonces el gobierno corporativo pues está más ísito. Realmente las empresas familiares es un temilla, ya tenemos un consejo familia y comentamos las cosas, pero no lo tenemos bien, bien, bien y no lo tenemos algo ísito. Hemos aprendido, y esto os cuento de experiencia personal, cuando hemos tenido desarrollo en Latinoamérica, que ahí hemos entrado en contacto con muchísimas empresas familiares en las que ahí sí que tienen, quizás por contacto con el mundo anglosajón, porque muchos de los empresarios latinoamericanos tienen un contacto y por tanto, que ellos sí que tienen muy presente el tema del gobierno corporativo. Y además, a veces nosotros, me acuerdo cuando nos venían a pedir, oye, queremos desarrollar un sistema de gobierno corporativo, esto es que queréis salir a cotizar. No, no. Simplemente queremos tener un buen sistema de gobierno corporativo. ¿Por qué? Pues porque contratamos con gente que nos lo pide. Y como simplemente queremos estar en el mejor estándar de práctica, pues queremos adoptar. Oye, y en ese sistema de gobierno corporativo, pues obviamente pues hay una serie de puntos mínimos que hay que cumplir. Lo primero, obviamente, velar porque existan unos mecanismos que garanticen el correcto funcionamiento y la buena gestión de las empresas, ¿no? Por lo tanto, pues que eso sea público, que estén los estatutos sociales, o no sé, unos pactos parasociales. La presentación no tengo ningún inconveniente, Jaime, en que luego se la des a todos los asistentes, ¿eh? Son ideas y las ideas son de todos. Además, tienen fecha de caducidad más corta que los yogures, ¿eh? Aquí lo importante no es cómo la implemente, pero no tengo ningún inconveniente en que la compartáis, ¿eh? Lo digo porque habéis visto alguno que está sacando fotos que os la regalamos encantado. Entonces, garantizar la transparencia. El término de la transparencia, a mí la verdad es que me molesta un poco porque muchas veces cuando alguien presume de transparencia casi presume todo lo contrario. Es que te está contando un cuento para decirte lo que no te quiere contar. Pero realmente cuando se trabaja de forma honesta, acaba, sobre todo en una empresa familiar, donde puede haber mucha desconfianza sobre cosas que se hacen de unos familiares a otros, ¿eh? Yo creo que esto es algo absolutamente necesario. Ayuda a profesionalizar la empresa familiar, a que accedan
a los cargos y accedan y se promocionen económicamente a aquellas personas que de verdad lo merecen y de forma adecuada. Y esa profesionalización con un buen gobierno corporativo, con una serie de comités, de nombramientos, de retribución, etcétera, se garantizan. Obviamente, el gobierno corporativo ha de valorar la existencia de un consejo de familia. Es que, oye, el capital puede haber terceros. No todo se tiene que hablar en la Junta o en un consejo de administración. A lo mejor hay una posición de familia que tenemos que hablar en el seno de un consejo de familia. Y ese consejo de familia puede ser el cocido de los domingos, y luego hacemos una parte o hacemos un previo, o lo podemos tener un poquito más institucionalizado porque ya somos unos cuantos y a comer pues es complicado que estemos todos. Lo organizamos de una manera distinta. Y bueno, y por supuesto, lo que no se mide no existe. Hay que valorar todos los objetivos que se han marcado y para eso el gobierno corporativo tiene la asistencia de una serie de comités, auditoría, retribuciones, normamiento, etcétera, que tienen una fuerza importante. Bueno, conectado con el gobierno corporativo está el mundo del cumplimiento normativo compliance. Esto que, como siempre, es una ola que nos viene del mundo anglosajón, quizás porque sus empresas están más desarrolladas que las nuestras, es un mercado mucho más maduro desde el punto de vista jurídico y porque además el mundo de la responsabilidad es un mundo que, sobre todo en Estados Unidos, está mucho más desarrollado de lo que está en Europa. Y por lo tanto es una ola que nos ha venido, por eso ese palabra en inglés, no es que a mí me encanta hablar en inglés, el compliance, pues es un término que nos viene de fuera. Y que en definitiva lo que intenta es garantizar ya no solo que los directivos de la empresa, sino que la propia empresa no lo haga mal. Pensad que en nuestro código penal hoy en día hay pena de muerte. Algunos se le han abierto los ojos para las sociedades. La disolución, la extinción de la personalidad jurídica es una pena que se impone a las sociedades que cometen determinados delitos. Es gravísimo. La verdad es que hay poca experiencia, no os voy a decir, pero la realidad es que existe pena de muerte en nuestro código penal para la sociedad y es cuando ha incumplido una serie de cosas, ha cometido determinados ilícitos graves. El cumplimiento es esencial y desde luego a día de hoy, pues muchísimos agentes, entre ellos despachos de abogados, quizás el nuestro, nos hemos tirado a bomba en esto, pero fijaros, no solo porque veamos un negocio, sino porque vemos que es una necesidad. Te lo reclaman los directivos, pero te lo reclaman los accionistas. Oye, quiero que mi empresa tenga un plan. ¿Por qué? Antes lo he dicho cuando ponía la fotografía del asedio, ¿no? De la fortaleza. Es de los trabajadores, mis ejecutivos, que no son de la familia, son más dueños de la empresa que yo. Ese comercial que le está haciendo entrega de 2 entradas para ver un partido de Champions en el Bernabéu, por valor de 400 euros cada uno, al director de compras de un cliente, está cometiendo un delito de cohecho. Y no solamente tengo un coste reputacional, es que todo el consejo de administración, la propia empresa, se puede ver subsumido en ese delito. Entonces, mucho ojo con esto, porque al final la administración de la empresa puede quedar muy lejana de la acción que está haciendo ese tipo. Ese responsable de una obra o de una fábrica que no está siguiendo exactamente las instrucciones o que no está haciendo seguir las instrucciones sobre normas de seguridad del trabajo y que deviene un accidente laboral, esa persona que cae por el hueco del ascensor y se mata, etcétera, ese accidente que se provoca, al final acaba con costes reputacionales, con todo el consejo de administración imputado por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Definitiva, el establecimiento de un sistema de compliance es fundamental. Yo no os quiero vender lo que hacemos en el despacho y por eso me he ido a buscar una fuente externa. Voy a vender lo que hacemos en el despacho, pero aquí no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de cosas que sean útiles. Y mira, esto sale de un organismo público como es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y tiene un cuestionario y dice, oiga, ¿usted de verdad hace compliance o no lo hace? Y le va preguntando cosas. Oiga, ¿usted, lo primero, ha implicado a los órganos de administración en esto? Hombre, pues claro que sí, hombre, es que esto nace del propio Consejo de órgano de administración porque son los primeros que se llevan la torta si pasa algo. Oiga, ¿ha dado una formación eficaz a todo el mundo? No solamente a los miembros del Consejo de administración, sino a toda la empresa. Esto nos lleva a que tengamos que estar haciendo cursitos directos. Es un rollo seguro que en vuestras empresas, vuestros empleados, nosotros en Cuatro Casas lo hacemos continuamente. De repente, no ha hecho usted el cumplimiento de blanqueo de capitales. No puedes seguir trabajando. Porra, si se te bloquea el ordenador y hasta que no haces el puñetero curso el domingo por la tarde, no puedes volver a trabajar. Es perentorio que hagamos el curso. Es que si no lo hacemos, no podemos estar ahí. ¿Vale? Ser serios con el tema de la formación es esencial, porque es una obligación que tiene el empresario. El llegar y darle formación a los trabajadores. Oye, tenemos un canal de denuncias, un canal independiente que funciona de forma eficaz, que de verdad actúe y sancione. No se trata de repente, ostras, que ha llegado una denuncia. Madre mía, ¿qué ha pasado? Es la primera denuncia en 3 años que nos llega. ¿Qué habrá hecho? Mira, dice que Zutano está o Zutana está haciendo lo otro, lo demás allá. Vamos a investigarlo, vamos a investigar la competencia, porque claro, Zutano
persona muy importante en el organigrama de la empresa, que lleva aquí veintitantos años y es una persona de total confianza. Sí, sí, pero resulta que nos estamos enterando de que mira lo que está haciendo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace la mayoría de las empresas? Vamos a hablar con Zutano y yo creo que es mejor que abandone la empresa. No, señor, no, señor. Zutano ha cometido un delito, tiene que cumplir por ello. Y eso tiene un coste reputacional para la empresa, pero peor es que se vea a la empresa involucrada en ello. Ahora mismo tenemos 2 casos en tribunales donde directivos de 2 entidades cotizadas están siendo acusados, perdón, no quiero, hay presunción de inocencia, es verdad, de comportamientos ilícitos, manipulación de precios y espionaje a accionistas, y no lo han hecho en su favor. Lo hicieron en favor de la empresa, o supuestamente lo hicieron en favor de la empresa. Están imputados. Y no les ha hecho sus compañías, han sido terceros los que han dirigido esa acción. Por lo tanto, indirectamente está afectado esas empresas. Esas empresas son las primeras que tienen que dar un paso al frente. Pero tendemos a arropar ese comportamiento. Tendemos a llegar y a decir, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando arropamos el comportamiento nos convertimos en cómplices, o peor de todo, en sospechosos de que somos los promotores de ese comportamiento. ¿De verdad no queremos hacer esas cosas? ¿De verdad queremos tener un comportamiento adaptado al sistema legal? ¿O realmente somos unos tramposos y lo que no queremos es que se nos vea nuestra trampa? ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, ese canal de denuncias tiene que funcionar y tiene que ser eficaz con un sistema disciplinario y transparente. Bueno, como veis, os estoy echando la bronca continuamente, pero es que son estrategias que o las ponemos o todos esos enemigos que tenemos alrededor de alguna manera se nos pueden comer. Formar al socio como miembro de la empresa familiar, al socio actual o potencial. No todos los socios, no todos los dueños o no todas las personas que están vinculados con los dueños, porque puede ser dueño mi padre, puede ser yo su hijo y estarle dando la turra todo el día, van a acabar trabajando ahí o van a acabar teniendo un conocimiento. ¿Qué se espera de mí como socio? Porque al final el socio sí que tiene una pertenencia a un órgano colegiado, que es la Junta, y va a votar. Y va a votar en momentos críticos. Y además puede que en un momento crítico, como sea una refinanciación, como sea un proceso de venta, la entrada de un nuevo socio, tenga que tomar decisiones, tenga que hacer cosas. Y tiene que tener formación. Bueno, esa formación es un gran aliado de la empresa familiar. Yo creo que las empresas familiares invierten poco en formación. Os lo digo ya. En formación técnica, seguro que mucho. Formación técnica, lo que sea. Oye, somos una ingeniería que hacemos vasos. Desde aquí en una fábrica de vidrio hacemos vasos. Seguro que de vidrio invertimos en cursos, en si los vasos, el diseño, etcétera. Pero en formación del socio, en formación de los administradores, en el conocimiento de la empresa, en eso no se invierte. Entonces, bueno, nosotros hemos conocido modelos de empresas, obviamente, que lo que destinan es un fondo de formación para los miembros, para los futuros socios, para que sepan lo que se espera de ellos como socios y que sepan que sean socios responsables, no meros reclamadores de dividendos. ¿De acuerdo? Sino que sean socios responsables. Eso es el mejor aliado que tienes, el tener un accionariado estable, responsable, alineado con los intereses de la empresa, ¿no? Por lo tanto, diseñar un programa ambicioso y obviamente, pues obviamente dar información a los una vez que has formado al socio, pues tú lo que no vale con él, oye, y ahora que eres socio, ser responsable y esto te callado y no molestes. Habrá que darle un alimento, ¿no? A ese socio, una involucración, aunque solo sea porque va a tener que ir una vez al año a votar las cuentas anuales y el presupuesto y en la distribución del resultado. Entonces, necesito que ese socio, la empresa le necesita que esté alineado con ello. La formación es esencial. La planificación fiscal. Bueno, yo soy tributarista, de esto podría hablar horas y horas y horas y horas y horas, porque es lo que más me gusta. No quiero decir que las otras cosas no me gusten, pero esto me encanta. Y os podría dar clases aquí y tal. Yo os diría que en la planificación fiscal está bien que la empresa no pague los impuestos posibles, que se planifique la transmisión, la tenencia, el cumplimiento de requisitos. Hay muchos planos, pero sobre todo os diría que hay que planificar que la empresa se ajuste a los estándares de futuro. Mirad, la peor situación en la que nos encontramos es que de repente conocemos una empresa familiar, nos piden que hagamos un trabajo para ellos, hacemos un diseño, una reestructuración, montamos una sociedad holding, esto va a ser estupendo, los dividendos, los vas a poder reinvertir, no sé qué, y además el órgano de administración, y hacemos un rediseño. Pero nos encontramos que hay un pasado en esa empresa. No han trabajado además los temas de operaciones vinculadas, los sistemas de remuneración de la gente pues no tienen nada que ver con los estándares. Es decir, tienen todavía estándares del siglo XX, que sí, que estamos en el XXI ya, que llevamos 23 años en el XXI. Tienen estándares del siglo XX, pero están en el siglo XXI. Y no piensan en estándares del siglo XXII. Es que si yo voy a diseñar algo,
como si ahora construyo una casa, lo que tengo que pretender es que me dure por lo menos 40, 50 años esa casa. Y lo que quiero es pensar en estándares futuros. Afortunadamente, en la bola de cristal sí que sabemos por qué sopla el aire. Y sí que sabemos lo que hay. Y la verdad es que es un poco cansino, aunque, oye, asumimos en lo que nos toca, como decías tú, aceptación positiva, ¿no? Decías tú, yo acepto positivamente que es lo que me toca, que es ser pedagógico. Por eso es que yo tengo que explicarle que determinados activos no pueden estar en la empresa porque son de uso personal, que determinados gastos no deben de estar en la empresa porque son suyos personales, etcétera. Esto que parecen tonterías y obviedades, pues todavía es a día de hoy de, oye, ¿y puedo meter al marinero del barco aquí de empleado de no sé qué? No, no. Pero si no se va a enterar nadie, no. Eso es lo que tú te crees. Hoy en día todo el mundo lo sabe todo. O sea, como decía uno de los filósofos al dicho, ¿no? Oye, ten en cuenta que de lo que tú hagas debe ser una máxima universal. O sea, yo creo que ese comportamiento de los empresarios es lo único que te puede dar tranquilidad y de verdad resistencia. Vale, con lo cual, bueno, pues en planificación fiscal, puedo contar muchas cosas, pero sobre todo una cosa, miremos con estándares del siglo XXI de verdad y miremos a futuro, porque las herramientas que tiene la administración tributaria son infinitas, aunque solo sea porque tiene 4 años para ver las cosas. Con lo cual, pues ya nos pilla 4 años después con herramientas tecnológicas, informáticas, digitales, muchísimo más avanzadas, cruces de datos. Si nosotros hemos hecho algo muy ingenioso, que al final parece una tontería, pero las ideas las acaba replicando todo el mundo a los 2 años. ¿Eh? Oye, esta operación, vamos a hacer no sé qué y repartimos un dividendo y no sé cuántos. A los 2 años lo hace todo Dios. Y a los 3 se entrega Hacienda. Y a los 4 cita a todos los que lo han hecho. Esa es la realidad. Y todos con actas y todos. Y entonces nos genera un asunto de litigación tributaria, que también vivimos de eso, pero no es el deseo de un asesor. El deseo de un asesor es que lo que haga pase todos los exámenes con nota. Y que los apruebe con nota. Entonces, bueno, pues en planificación fiscal me limitaría simplemente a haceros esta apreciación. Y ahora vamos al plano personal. No puedo separar la empresa de las situaciones personales que pueden vivir las personas que la rodean, administradores, socios, ejecutivos, y que pueden llegar y la pueden afectar. Y no estoy hablando de vosotros en el plano personal, estoy hablando de la empresa, de cómo la afecta. Y obviamente pues hay una serie de medidas que hay que tener en cuenta para prever. Oye, el régimen económico matrimonial. Bueno, pues el establecer unas capitulaciones, unas previsiones en pactos de ruptura es lo mismo que también en pareja estable. O sea, tenemos que tener una vida. ¿Por qué? Porque tenemos pareja estable, pero lo normal es que tengamos hijos. Y luego nos creemos que somos unas personas que vamos a encajar en la estadística. Todos queremos encajar en la estadística. Los varones nos morimos a los 82 años y las mujeres nos morís a los 86. Pero es una estadística, es una media. Gente que vive más, gente que vive menos. Y tenemos que tener pensado que pueda ocurrir que se provoque una sucesión y, por lo tanto, tenemos que ver exactamente nuestros bienes hacia dónde vayan. Luego voy a hablar específicamente de eso, pero todo esto lo tenemos que tener pensado ya cuando formamos una pareja, porque de una pareja lo normal, no siempre, es que acaben saliendo hijos. Y esos hijos son futuros socios de la empresa familiar, son futuros stakeholders, son futuros personas, son la misma. Nos puede ocurrir a su vez que cuando sucedan sean menores de edad o tengan algún tipo de discapacidad. Pues esto lo tenemos que prever. Ayer hablando con una persona, me hablaba de que tenía 2 hijos, que podían ser menores. Pues hay que prever una situación para estos menores. Y hay que prever una especie de tutelaje financiero, etcétera. Todo esto, por el hecho de que tengamos 40, 50 años y no entremos en la estadística de los que les pasan cosas, pues no, porque voy a deciros que la estadística es una gran mentirosa. Le pasan las cosas al que le pasa y todos los días le pasan cosas a gente. Entonces, no hay que ser un cenizo, pero hay que ir pensando en ella. Luego, no, y cada vez nos morimos menos de repente. Nos morimos a trocitos, ¿no? Nos vamos muriendo y estamos mal y de repente un día se nos empieza la cabeza y luego un buen día nos da un ictus y nos quedamos muy mal y no estamos en condiciones de dirigir. Y no hemos previsto que alguien nos pueda sustituir. Porque lo que teníamos previsto es que alcanzada cierta edad, afrontaríamos esa situación, decidiríamos quién haría las cosas y obviamente ese momento, por lo que sea, ha llegado antes de tiempo. Pero yo no me he muerto, no se ha abierto la sucesión. ¿Quién dirige la empresa? ¿Y quién elige? ¿Y quién vota en mi nombre? ¿Tenemos apoderado a alguien? Y hablo de unos poderes de ruina, hablo de unos poderes preventivos. Bueno, pues un diseño de unos poderes preventivos. Estoy convencido que si damos una encuesta entre los que estáis aquí, secreta, poderes preventivos no tienen ni el 10%. Y no nos hinchamos a decirlo, pero son muy útiles, son muy necesarios. Más vuelvo a deciros que todo lo que sea prever en que uno le va a pasar algo malo, como que no le gusta afrontarlo. Hoy lo escucháis, si algún salís por la puerta lo olvidáis y ya no volvéis a pensar en ello.
día que algo ocurre, se echan de menos. Y nosotros además hacemos siempre la pregunta, ¿había unos poderes preventivos? No, que hablamos de ello, pero no los hay. Y entonces hay que empezar a pensar en otras soluciones, en ver cómo resolvemos ese problema de una ausencia de capacidad. El otro día hablábamos con una familia mexicana que ha desaparecido, una de las socias. Están en la declaración de ausencia. Pero claro, uno la pide y eso se ejecuta, pueden pasar 2 años. Y está en el limbo. Está en el limbo. Ausencia, un 33% de la empresa de una hermana que ha desaparecido. Saben que ha muerto. Saben, está muerta. Estamos convencidos que la han cogido y la han matado. Pero no está muerta. Legalmente no está muerta. Bueno, eso es muy importante. Por supuesto, regular la sucesión mortis causa. De esto luego vamos a hablar. Fijaos que en la sucesión mortis causa está todo lo relacionado con la empresa. Eso a su vez guarda relación con el protocolo del colaborador, con el plan de sucesión. Pero luego están otros bienes. Entonces, hacer un testamento lógico y correcto, pues es algo el que no nos vamos a cansar de hablar. Los notarios son las personas que más saben sobre el derecho a sucesorio de este país, pero dejar descansar en una situación de patrimonio complejo todo en un notario quizás no sea lo mejor. Pensad que el notario que cobra por un testamento 75 euros, o en UK Pinos United Monkeys, o sea, tenéis de un asesoramiento tremendamente complejo un notario, y no estoy dudando de su profesionalidad, al contrario, creo que les cae una carga demasiado pesada para lo que los pobres hombres cobran por ello, o sea, que deberían de cobrar mucho más por hacerte una buena minuta, pero realmente hay cosas que se le escapan. Otra cosa es que si vamos a establecer un fideicomiso de reserva, que a todos este indicios que porras es, ande. Bueno, es un fideicomiso de reserva, es una figura que puede ser muy útil para instituir una reserva para una siguiente generación respecto de unos bienes. Pues que esto lo hablemos con el notario, pero descansado en unos profesionales, porque realmente, sobre todo si hay disposiciones que son complejas o ideas que a lo mejor ni se os han ocurrido. ¿De acuerdo? Que ni se os han ocurrido. Tenéis que estar con gente que esté pegado al mundo empresarial. Bien, el séptimo, tener pensado un plan de sucesión en la propiedad y dirección de la empresa familiar. Yo no sé si habéis visto una serie que os recomiendo. Yo diría que en hobbies a mí me gusta leer, me encanta la música, pero me apasiona el cine. Entonces, siempre en el mundo de la empresa familiar, todo el mundo aluda al Padrino como la gran escuela de esa familiar, ¿no? Y esto tiene mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, pues sí que es cierto que hay lecciones de empresa familiar, ¿no? La figura del consiglieri, no eres de la familia, pero opina de todo. Y cuando ya se pasa un poco dice que tú no eres de la familia, que te calles, que esto no te toca a ti. No, hay lecciones importantes, pero hay una serie que está actualmente en HBO, que seguro que algunos habéis visto, se llama Succession. Para los que no lo habéis visto, ese extracto es un magnate de las comunicaciones que tiene 4 hijos. Uno no tiene mucho interés en la sucesión, pero los otros 3 están como locos por sucederle. Este hombre tiene ya una edad avanzada, 70 y tantos años, un estado de salud no muy allá, no muy allá, le da algún sustillo, tiene un ictus al principio de la serie y tal, y bueno, pues ahí parece como que el hombre pues, puede morirse y entonces los otros 3 se lanzan como pirañas. Este hombre tiene una personalidad horrible, horrible, horrible. Es una mala persona, manipulador, autócrata, egocéntrico, no tiene ningún cariño. Sus hijos no lo respeta, piensa que son unos enanos mentales a su lado y que ninguno merece sucederle. Y lo mejor de todo es que se dedica a jugar con ellos, haciéndoles creer a cada uno de ellos que va a ser el sucesor. En extracto, esto es la serie, da para 4 o 5 temporadas. Es maravillosa, es maravillosa. O sea, os tengo que reconocer que todos los que sois empresarios la tenéis que ver porque es un ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer. Hay un momento en el que voy a intentar haceros los mínimos spoilers posibles. El tipo muere. Y de repente, obviamente, hay un fideicomiso, un trust que manejan los norteamericanos donde están las acciones, con lo cual eso ya está ahí. Pero al trust se le pueden dar instrucciones complementarias. Y aparece un papelito en su caja fuerte donde designa a uno de los hijos, no os voy a decir quién, como sucesor. Y lo designa. Y resulta que aparece el nombre de ese hijo, pero aparece como tachado o subrayado. Y la bronca entre los 3 es, está tachado. Dice, no, está subrayado. Pone énfasis. Está tachado. Y entonces están cogiendo el papel y se pelean entre ellos. Eso se supone que era el plan de sucesión. O sea, vaya churro. O sea, lo único que sirve es para que los hijos, obviamente, no se pongan de acuerdo en nada, van adoptando diversas estrategias y ya no digo cómo acaba la serie, porque la verdad es que me gustaría que la vierais porque es tremendamente interesante. Son muchas temporadas que se ven rápido y además se aprende mucho. De hecho, casi hace falta tener un abogado al lado porque están hablando continuamente de operaciones corporativas, de temas de consejos de administración. Muchas de las cosas que os estoy contando ya aquí se pueden ver en la serie. Bueno, el plan de sucesión es algo distinto del protocolo familiar. El protocolo familiar lo que pretende es gobernar la sociedad de cara a futuro. Lo que pretende decir, oye, ¿cómo os vais a poner de acuerdo? ¿Qué vais a hacer?
Pero el plan de sucesión lo que viene es a decir, oye, me anticipo en vida y yo ya pienso en quién me va a suceder, en la propiedad y en la dirección. Y voy tomando los pasos adecuados para que esto no me pille desprevenido. No se genere una situación de traumática y demasiado de poder, sino que alguien pueda ir incorporándose. O sea, no me espero al último momento para que se abre el testamento, el designado y que se monte la bronca entre los hijos, las hijas, lo que sea. No, no. Vamos a llegar y vamos a ir haciéndolo de una manera clara, contundente. Estoy convencido que muchos de vosotros habéis hecho estos deberes. Ya lo tenéis claro. Decís, oye, pues en la sucesión esto va a ir así, se va a distribuir así los roles, la propiedad se va a distribuir de manera. El otro día estaba en México con una familia que estamos haciendo un protocolo familiar. El padre de las 3 hijas ha elegido a una y estábamos con ella. Las otras 2 no están en los trabajos. Cha, cha, cha. Y me dice, usted, porque ahí la gente es muy... Se llama, ¿usted, licenciado, qué opina? ¿Debería contarle todo esto que estamos hablando a las otras 2 hijas o no? Y digo, ¿usted qué opina, ingeniero? Yo es que prefiero no decírselo. Digo, y el día que usted no esté, que se enteren las hermanas de lo que va a pasar. Que aquí todo queda en manos de esta. ¿Le parece a usted que es lo más adecuado? Ahora póngase en los zapatos de su hija. Cuando lleguen sus hermanas y digan, ¿cómo? Digo, entonces le recomendé, mire usted Succession. Mire usted Succession, o sea, y entérese de lo que pasa en esas situaciones, porque es que está muy bien retratado. Entonces, quizás la transparencia, quizás sería anticipando las cosas, seguir hablándolas, porque si se ha tomado una decisión en esto, lo mejor es ser transparente y que se explique el por qué se toma esa decisión. Luego, a lo mejor, el día de mañana los hermanos se ponen de acuerdo en otra cosa, pero por lo menos tú ya vas a anticipar. Y eres consciente de una cosa, ¿eh? Recordad que somos mortales y es que en cualquier momento nos puede pasar algo a cualquiera de nosotros. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es recomendable que sea gradual, que se anticipe, etcétera, etcétera. El protocolo familiar. Tampoco os quiero hablar muchísimo de esto porque es un tema, ¿cómo os diría? Manido. Aquí en España se ha tirado tanta gente a meterse a trabajar los protocolos familiares, se ha hecho tan mal, que ahora cuando le hablas a un cliente de protocolo familiar, no sé, es como si le hablas de que se compre una cinta de andar. Dice, eso que pones en casa y que no usa ni Dios. Y, bueno, no lo voy a utilizar. ¿Sabes? Hay cosas que de verdad bien hechas son útiles y hay cosas que mal hechas son inútiles. A ver, nuestra visión del protocolo, en 2 minutos, porque quiero dejar para el turno de preguntas tiempo suficiente. El protocolo es un proceso. A mí el documento, obviamente somos abogados y nos importa, es muy importante que exista una documentación con vinculación jurídica que pasa por el propio pacto entre los miembros de la familia, la modificación de los estatutos, las capitulaciones matrimoniales, los testamentos, todo eso es muy importante. De hecho, en muchos países el protocolo se limita a ser un acuerdo entre los socios, pero como no tiene todos estos documentos, ves que tiene una vinculación jurídica muy pequeña. Entonces, para nosotros es muy importante que exista esta, pero sobre todo la parte previa, el proceso, que es la maduración. Esto es como un buen vino. Hace falta que tenga una maduración en el seno de la familia, hace falta que haya una discusión, hace falta que de verdad se planteen y se debatan los temas. Una empresa muy conocida de distribución de bebidas alcohólicas, pues el hijo, que le conozco, me dice, ¿te puedo pasar el protocolo que estamos negociando? Y el protocolo no estaba mal hecho, pero digo, ¿y este protocolo cómo lo habéis hablado? Dice, no, mi padre nos lo ha puesto para que firmemos. No estaba mal. Le faltaba toda la parte jurídica, se notaba que lo había hecho pues alguien del mundo más de la consultoría. Digo, mira, hace falta además que hagáis unos estatutos que se adapten a esto, tendréis que hacer toda la parte jurídica completa, es un trabajo que tenéis que hacer. Digo, pero mañana, lo más importante, ¿estáis de acuerdo en lo que ha puesto aquí vuestro padre? Pues no. Pues en cuanto se muera lo cambiáis. Es así. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo una cosa? ¿Qué hago? Simplemente alimento mi ego como padre, como dueño. Alimentamos nuestro ego y luego nuestros hijos que hagan. No vamos a poder evitar que ellos el día de mañana, si se ponen de acuerdo, adoptan mayoría desobedientes, puedan hacer lo que les dé la gana. Pero hombre, se trata también de que velemos por la empresa, no por mi ego, no por mi voluntad, sino porque lo mejor para la empresa. Y para eso, si tú crees que lo mejor para la empresa es hacer una cosa determinada, lo mejor es que lo compartas con tus hijos y que les convenzas de que es así. Obviamente luego cambiarán las circunstancias, vendrá la guerra de lo que sea, ¿no? Bueno, pues o vendrá la circunstancia, otra pandemia, de un apocalipsis zombie o un meteorito que destruya la Tierra. Bueno, pues todo eso ya lo tendrán que afrontar ellos y tendrá que tomar las decisiones, pero por lo menos lo dejamos encarrilado en donde nosotros creemos. Nos asesoramos con expertos terceros que tienen más experiencia, que han vivido otros procesos, que nos puedan recomendar cosas, mecanismos de corrección de cosas, mecanismos de mantenimiento de la operación y nos pueden dar ideas muy buenas. Por ejemplo, oye,
Si esto lo voy a dividir entre 5 hijos, probablemente lo van a estar gestionando 3. Lo que no puedo hacer es que haya 2 que vivan en una cárcel. ¿Por qué? Con un 20%, ¿qué haces? ¿A qué le oyes? Tu 20%, ¿qué haces con él? ¿Y cómo inviertes? En un accionista que solo se molesta diciendo dónde está lo mío, no me cuentas, tal. A lo mejor hay que pensar en un mecanismo de salida para estos. Si en un momento dado ellos quieren, pero que no asfixie a la empresa y que no la ponga. Entonces, bueno, todo ese tipo de ideas, si tú las descansas en los profesionales adecuados, están ya rodadas, existen, están contrastadas y ayudan a generar un marco de éxito. Pero voy a decir, lo más importante, el proceso de conformación de la voluntad. Si eso se hace bien, será un éxito. Y por supuesto, es algo dinámico. Hay gente que firmó el protocolo hace 20 años y no lo ha vuelto a echar un vistazo. Hay luego miembros en la familia, matrimonios que se han disuelto, gente que se ha muerto, las empresas, el perímetro de las empresas ha cambiado, porque ahora tienen otras, han montado una holding. Jurídicamente no está adecuado a lo que es realidad. Bueno, pues habrá que hacer una adenda o un protocolo que, viviendo de los mismos principios, es que nos gustan, pues pueda pervivir en el tiempo. Bien, hasta aquí lo que es tener a la empresa como la tengo y preverla para el futuro. Pero, claro, en una guerra pasan cosas. Y como pasan cosas, hay que ir tomando decisiones críticas, ¿no? A mí, no paro de manejar el símil militar, porque yo soy de los que todavía hizo la mili, la hice de hacer la infantería, y por lo tanto todo lo que es la terminología militar me gusta mucho porque creo que es muy gráfica. En una guerra de vez en cuando hay que rendir en la plaza, una retirada, etcétera. Oye, pues hay que dar entrada a socios o a financiadores que casi actúan como tal. Obviamente es una decisión crítica, crítica, crítica. El llegar y decir, oye, vamos a meter un extraño en casa es como casi, pues cuando una familia se viera menos y dice, oye, tenemos que alquilar una habitación. ¿Por qué? Pues porque necesitamos dinero, vamos a alquilar una habitación. Y entra un estudiante, y el estudiante de repente fuma. ¿Qué tío fuma? Que aquí en casa no fuma nadie. O el otro habla muy alto, grita por las noches o lo que sea. Bueno, hay que hacer un trabajo adecuado, inteligente. Y obviamente ver todas las posibilidades que tengo, desde hacer un proceso de concentración y buscar una empresa que de verdad me aporte valor, no solamente capital y financiación, sino que me haga crecer. A veces buscar un socio temporal, como es un capital riesgo, que muchas empresas lo han explorado y han tenido durante un tiempo capital riesgo, les ha ayudado a crecer, les ha ayudado a estabilizarse y al cabo de un tiempo ellos mismos han sido capaces de sacarlo. Puede que dé un paso más allá y mi empresa la quiera sacar a bolsa. Y digo, oye, lo voy a mantener la mayoría en la familia, pero vamos a hacer que esto tenga un capital exterior y un mercado que realmente le pueda nutrir, ¿no? Obviamente, pues ya es para empresas de una cierta capacidad. Pero también puedo acudir a tomar un socio temporal. Cuando digo socio me refiero a un financiador temporal, emitiendo títulos amortizables. Y sobre todo, 2 temas muy importantes. Reestructurar el endeudamiento. Cuando vemos que nos asfixia, que yo fue la recomendación que di ayer a este sobrino mío, vuelvo al ejemplo que os conté, que hoy este amigo vuestro, no os tenéis que asociar con él. Lo que tiene que sentarse es con los bancos y reestructurar. A partir de ahí, buscar un plan de viabilidad, que se lo van a pedir al banco, porque si no, no va a pedir la reestructuración. Y entonces ya veréis si os asociáis o no. Pero me lo voy a hacer, pues tiene 5 bancos ahí y todos son préstamos personales, préstamo ICO, préstamo no sé qué, préstamo para la renta, préstamo para no sé qué. Digo, tenéis que unificarlo y tenéis que intentar de alguna manera que el pool de bancos se ponga de acuerdo, os dé una financiación quizás a más largo plazo y ver la viabilidad que tiene. Y siempre, siempre, siempre tener claro un elemento, que es la protección del patrimonio personal. Los empresarios siempre valoráis el que tenéis una hucha, que o son fondos, o es dinero, activos inmobiliarios muchas veces, pero tenerla de verdad protegida, porque muchas veces lo tenéis estructurado que no tienen una protección, está totalmente involucrado desde el plano jurídico, lo que es los activos de riesgo empresarial, y obviamente, aunque los bancos, todos, a lo mejor hay alguno por aquí de algún banco, saben dónde están los activos y nos van a pedir garantías de los mismos, pero intentar obviamente que haya una separación y que solamente estos tengan que rendir cuentas cuando de verdad toque y si es que toca, porque si puedo rendir cuentas para otro tipo de activos, pues mucho mejor, ¿no? De hecho, yo creo que los mayores casos, digamos, dramáticos que hemos vivido con empresarios ya no es cuando pierden la empresa, es cuando además se ven involucrados pues sus viviendas, sus segundas residencias, activos que tenían, digamos, más refugio para la familia de cara a futuro. Eso ya sí que es pues absolutamente dramático, porque entonces la familia sí que se queda sin nada. Y bueno, vamos a la última solución. Cuando ya no nos queda nada, vendemos la empresa. Esto no tiene que ser, fijaros, algo negativo, en el sentido de decir, oye, como me va muy mal, la voy a vender. Al revés, la peor medicina es vender la empresa cuando va mal. Pero sí que puede ser ante el convencimiento de la familia de que ellos no son capaces de darle un impulso más allá, de hacerla crecer, de hacerla perdurar. Quizás la mejor idea es venderla y volver de cero, que voy a obtener recursos con los que voy a poder hacer cosas.
y puedo volver a resetear, ¿no? Esto es algo que hemos vivido hoy en el despacho, pues desde que yo empecé a trabajar, continuamente se compran y se venden empresas, participamos por parte del comprador y vemos una familia que está vendiendo o con la propia familia que la vende. Siempre, siempre, siempre después de la venta nace algo. Nace algo. Ahí hay un capital que se utiliza, en algunos casos es cierto que se atomiza mucho y se lo gastan, pero si hay una mínima concentración, casi siempre alguien toma ese capital y vuelve a construir algo, porque es que ese empresario siempre tiene algo en la cabeza, ¿eh? Y siempre le queda algo. Con lo cual, pensemos que es más un proceso de transformación patrimonial que un proceso crítico. Vuelvo a insistir, porque cuando uno vende la empresa porque está en crisis, pues casi siempre es un proceso del que sale poco, ¿no? Se quita deuda, la vende y nuevamente no saca gran cosa. ¿Cuándo podemos recomendar que se acometa esto? Porque esto es como rendir la plaza. Ese castillo que está ahí, venga, se lo voy a dar a los ingleses. ¿Qué es lo que pasó? Los franceses se lo dieron a los ingleses. Voy a rendir la plaza, pero lo voy a rendir en condiciones. Voy a poner mis condiciones, ¿no? Voy a intentar sacar una ventaja de esto. Bueno, nosotros, por llegar podemos hablar miles de cosas sobre ventas de empresas, ¿eh? Pero por llegar y decir, oye, cómo tiene que pensar este proceso una empresa, ¿eh? O los dueños de una empresa? Yo creo que tiene como 3 fases: una preparación, una de diseño y una de ejecución. Lo primero, preparar la venta. Preparar la venta es generar ese marco jurídico que no le ponga trabas. Y cuando digo que no le ponga trabas, es que tengo que ser inteligente y me tengo que buscar una puerta de salida. Y eso puede llevar un protocolo, unos estatutos con cláusulas de arrastre, ¿de acuerdo? Que me permitan en un momento determinado, oye, si tenemos que vender la empresa, claro, una empresa familiar, si no soy capaz de vender un porcentaje sustancial, obviamente nadie me la va a comprar. Es que es más, en muchos casos no me va a comprar nadie sino con el 100% de capital. Entonces tenemos que buscar las fórmulas que permitan llegar y por lo menos tener una cohesión mínima. Y esa fase de preparación es fundamental. Es decir, tener un marco jurídico que no la dificulte, sino que la facilite. Si es que este es la vía que finalmente ha madurado la familia que quiere hacer. Después hay que diseñar el proceso de venta. Yo muchas veces la gente dice, oye, vamos a vender porque hemos tomado la decisión y nos han venido unos tipos de un capital riesgo. Quieto, quieto, quieto. No te apresures, no te apresures. Lo primero, ¿quiénes van a dirigir el proceso? Hay que poner aquí un comité de dirección. ¿Por qué? Porque alguien tiene que llegar y estar llevando una negociación que muchas veces se prolonga plazos que se den del año. Firmamos el verano, este verano, la venta de una empresa familiar que se tiraron 2 años. Primero fueron con un capital riesgo, luego no salió la operación, luego se fueron con otro. Oye, alguien tiene que estar llevando ese pulso, que además entre medias tienes que llevar la empresa. De hecho, no se fueron con el primer fondo porque les daba poco dinero, dieron muy buenos resultados en 2022, que es una empresa del sector de defensa, y resulta que han sacado un precio prácticamente el doble en el 2023, ¿no? Entonces, ¿quién toma esas decisiones? Hay un comité mínimo, ¿no? Alguien en la familia está comisionado para llevar esto. Pero ¿quiénes son? Dos, ¿cómo lo va a comunicar el resto de los miembros? Porque tú lo que no puedes es llegar, eso lo hemos visto en alguna ocasión, en que se comisionó a 3 para la venta y luego a los otros 60 y tantos se llega al día, ya tenemos comprador, se llama tal y da tanto. Y era hecho, eso es muy poco. No es... Claro, tú no has ido hablando del resto de las ofertas, no saben que es que de verdad ser y hubo otras 10 o 12 ofertas, pero esa fue la más importante y la que está en mejores condiciones. No has informado para nada de las condiciones. Entonces, el ir informando y el ir diseñando un mecanismo de comunicación es muy relevante. ¿Quiénes nos van a acompañar en el proceso? Oye, pues vamos a contratar unos asesores financieros, vamos a contratar unos abogados. ¿Qué criterios seguimos para elegirlos? Amiguetes, conocidos, los que ya vienen trabajando, los más profesionales, los más baratos. ¿Tenemos en cuenta la independencia entre ellos? Bueno, uno no es profesional. Mira, yo me he encontrado en muchos procesos en los que el asesor financiero pertenece a la misma firma que el abogado que lleva la negociación, y lo siento mucho, pero no nos hartaremos de decir que eso es un conflicto de interés como la copa de un pino. ¿Por qué? Porque el asesor financiero solo cobra si se culmina la transacción. Con lo cual el abogado, el otro día nos pasaba con la empresa de armamento esta que estamos hablando. Vamos, no es armamento, es tecnología militar, no es armamento exactamente. Resulta que una de las personas de la empresa familiar ejercía sus funciones de dirección en esa empresa y tiene un contrato se tiene que mantener 3 años, pero tenía a través de un contrato de una prestación de servicios mercantil. ¿Qué ocurre? Pues que se habían previsto unas salidas con unas indemnizaciones y claro, para esta persona no habían previsto nada. Y claro, me llamaba a mí, que yo soy el asesor de Family Office, y me decía, oye Luis, yo estoy viendo el contrato
y que negoció X, no voy a dar los nombres, y claro, no han dicho nada de mi contrato. Digo, porque eras un fleco molesto. ¿Sabes? Digo fleco, pero es al final y que lo tienes que meter. Y cuando ya tienes 80 cosas que negociar en la firma final, te vamos a poner en riesgo la transacción, que estos del fondo nos han dado todo. Bueno, pues yo soy el abogado, pero me callo. Luego el pesado de la junta de propietarios que a las 12 de la noche, oiga, que yo tengo una cosa, que es que el gato de no sé qué maulla por la noche. Lo digo, ¿por qué? Porque es mi cliente y porque no voy a dejar de pelear cada una de las cosas que tenga encima de la mesa. Aquella se les había pasado por completo. Entonces, de esta es un ejemplo, es una tontería, pero cada uno tiene que remar en interés de quien sea. Entonces, remamos en interés de la transacción o en interés del cliente. ¿Y el cliente quién es? El que vende. Entonces, fundamental la independencia. No nos hartaremos de recomendarlo. Y luego, pues obviamente hacer una planificación jurídica, financiera, fiscal de cómo vamos a vender, qué vamos a vender, qué impacto tiene para nosotros. Que muchas veces, pues, y si esto lo hacemos con la suficiente antelación, podemos llegar y salir pues con mucho más dinero en el bolsillo. Y de planificación fiscal preparatoria de una venta, no os voy a dar lecciones porque seguro que la mayoría de vosotros sabéis mucho y tampoco es cuestión de que os cuente aquí, pero quien se anticipa a una futura venta y tiene una estructura adecuada, ¿eh? Estamos fuera de tiempo, gracias. Ya acabo, ya acabo. ¿eh? Quien se anticipa a esa situación, obviamente, pues tiene una mejor posición de cara a la venta y cuesta menos dinero, ¿no? Luego, obviamente, en la ejecución, pues todo esto tiene que ir cohesionado, tiene que ir engrasado, tiene que haber transparencia, pero claro, una transparencia también con la discrecionalidad y la confidencialidad necesaria. Yo no puedo llegar y estar a lo mejor contando todos los detalles cuando a lo mejor un primo mío que tiene un 3% resulta que está casado con la hermana del abogado que está llevando la... No sé si me explico. O sea, tengo que llegar y tengo que mantener pues determinadas líneas rojas de cosas que no debo de contar a terceros, que debo de ser discreto. Y luego pensar en el día de +1. Ya tenemos el dinero, ya hemos cobrado, ya tenemos los cheques. ¿Hemos pensado qué vamos a hacer con esto? ¿Seguimos juntos o cada uno que tire por su lado? ¿O tenemos un vehículo que nos aglutina? Y nos ha pasado. Estaba en una holding, vendió la holding la participación en una empresa familiar. Ahora tenemos ahí 70 millones de euros. ¿Qué hacemos? Anteayer estaban unos hermanos que habían salido a tortas, porque no sabían qué hacer con el dinero. Y uno decía, ay, el otro 20. Mira, antes de vender la empresa, porque mientras tenía la empresa estaba claro, la empresa tenía que vender lo que hacía y vendía unos productos y ahí seguíais todos. Y luego os pusisteis a vender y visteis el dinero. Pero luego no hablasteis de qué ibais a hacer. Uno quería invertir en unas cosas y otro quería invertir en otras. O sea, tenía que hacer una separación de socios, no amistosa, que es lo peor. O sea, ha sido con tema de demandas, bloqueos, tema desagradable. Al final se han puesto de acuerdo, porque era mejor ponerse de acuerdo que seguir. Pero estaban a punto de disolver la compañía con 70 millones de euros. Nadie pensó en el día después. Pero yo os diría, más importante que vendo, pero dices, ¿qué hago? ¿Vamos a montar otra empresa? ¿Vamos a invertir en fondos? ¿Vamos que venga aquí un banco y que nos diga tal riesgo, Socimis, no sé qué tal? Bueno, pues está bien, a lo mejor es lo que queremos, pero hablemoslo antes, ¿eh? Las cosas hay que hablarlas antes, todo lo que nos hable antes, pues, y bueno, yo espero que con estas 10 reflexiones haberos abierto un poquito la mente a problemas, áreas de pensar, pero también a que veáis como estrategias de defensa, es decir, ante toda esta incertidumbre, cómo puedo llegar y colocarme en una posición en la que esté mucho más blindado. Y yo creo que ahora toca el turno de preguntas, ¿no, Jaime? No, nos vamos. Si puedes apagar ahí. Muchas gracias, Luis, por este decálogo y además por ponerlo a disposición de todos nosotros, que lo colgaremos en la web. Ahora vamos a disfrutar de un café, de una pequeña pausa por cortesía de Fundación Numa. También quería pedir a la gente que nos acompaña en telemático que, bueno, vamos un poco pasados de tiempo, pero que volvemos en 20 minutos con la mesa redonda. Y que muchísimas gracias a Luis. Yo creo que se merece un aplauso por esta brillante explicación. Y nos vemos en 20 minutos. Gracias. Sí, las preguntas las vamos a hacer